Hola a todas y a todos. A continuación hablaremos sobre reentrenamiento laboral. Mi nombre es Paulina Corona Bobadilla, soy terapeuta ocupacional del programa ambulatorio adulto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. A modo de introducción, comentar que las lesiones traumáticas de extremidades superiores, aspectos que se han visto a lo largo, ¿cierto?, de estos módulos de este curso, son las principales causas de discapacidad que se vinculan al trabajo. Ya, muchas de ellas están sustentadas bajo seguros laborales. Sin embargo, también hay una gran población de lesiones musculoesqueléticas que no están vinculadas principalmente al trabajo, pero las personas pueden tener dificultades para regresar a su rol de trabajador o trabajadora debido a esta misma lesión. Y por el mismo motivo, los empleadores pueden tener muchas dudas sobre la capacidad que tiene este trabajador o trabajadora para realizar las tareas de manera segura. Por lo tanto, tanto el trabajador como el empleador necesitan información sobre la capacidad, ¿cierto?, que tiene esta persona de volver al trabajo y de qué manera, ¿cierto?, puede tener ciertas restricciones para desenvolverse en el trabajo que desempeñaba previamente, o bien qué modificaciones se pueden hacer a esta actividad. Muchas veces este trabajo, que hablamos de reentrenamiento laboral, como dice el título de la cápsula, también está vinculada a los nombres de rehabilitación vocacional o rehabilitación laboral. Vamos a ir utilizando estos tres conceptos de forma sinónima. También es importante mencionar, y que también se va a ver a lo largo de esta presentación, es que es importante crear programas estructurados de rehabilitación vocacional o laboral. Aquí vamos a intentar entregar una propuesta a partir de la experiencia que tenemos como Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que ha prestado servicios al Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, como también como hospital que entrega servicios de forma privada, ¿cierto?, en programas de rehabilitación ambulatoria, que no están amparados, ¿cierto?, por seguros laborales propiamente tal. Para iniciar es importante basarnos en algunos conceptos claves, principalmente, por ejemplo, el trabajo como una ocupación, definiendo esa ocupación como una actividad significativa, ¿cierto?, para las personas, puesto que no solo va a proporcionar una recompensa financiera, sino que también va a contribuir a la autorrealización personal, la interacción, ¿cierto?, con más personas y el estatus del individuo dentro de una comunidad. Desde aquí citamos, ¿cierto?, el trabajo como un aspecto importante en la vida de las personas, que una vez que se presenta una lesión musculoesquelética, principalmente de extremidades superiores, debemos precozmente ir a proyectar cuál sería el pronóstico, ¿cierto?, para que esta persona pueda volver a la actividad laboral que estaba realizando previamente. ¿Sí? Y desde ahí aparecen, ¿cierto?, los conceptos de reentrenamiento laboral o rehabilitación laboral. Acá quiero destacar, Inés en 1995 describe, ¿cierto?, una especie de modelo de rehabilitación basada en el lugar de trabajo y enfatiza que la rehabilitación laboral debe darse principalmente en los contextos laborales, ya no solamente en una clínica médica, no solamente en el espacio preparatorio o clínico, sino que de alguna forma debemos pensar de qué manera la rehabilitación debe ser llevada también al espacio de trabajo, ¿cierto?, de esa persona. Pero nos vemos un poco entrampados en que nuestras realidades contextuales nos impiden un poco hacer ese trabajo. Ya eso más bien está vinculado al trabajo que hace, por ejemplo, las mutualidades, que sí pueden hacer ese tipo de actividad, pero nosotros como prestadores de servicios muchas veces quedamos entrampados más bien en la preparación, ¿cierto?, previa para la reinserción laboral. En este plano, la terapia ocupacional ha sido históricamente vinculada a las actividades laborales,
en la rehabilitación y ha jugado un papel central en este aspecto. Como veníamos comentando anteriormente, entonces el retorno al trabajo parece ser como uno de los objetivos finales de la rehabilitación y que en muchos casos no se logra abordar, principalmente porque tratamos de enfatizar los objetivos a objetivos más concretos, como por ejemplo aumento del rango de movimiento, disminución de dolor, que la persona sea más independiente en una actividad básica de la vida diaria y después progresar a una actividad instrumental, y hasta ahí muchas veces son nuestros campos de acción, dejando de lado un poco, ¿cierto?, lo que es la rehabilitación laboral. Pero la evidencia revela que programas precoces de rehabilitación laboral serían bastante beneficiosos y costo efectivos en que la persona prontamente pueda, ¿cierto?, incorporarse a la rutina diaria que tenía previo a una lesión. Sin embargo, como ya se mencionaba, estos aspectos siempre son abordados por mutualidades o instituciones que trabajan en torno a la seguridad laboral, cuando las lesiones de extremidad superior se dan en este contexto. Pero hay una gran gama, ¿cierto?, de personas que quedan fuera de estas coberturas asociadas a accidentes de trabajo. Muchas veces vemos usuarios que tienen una lesión musculoesquelética de extremidad superior que nosotros a priori vinculamos, ¿cierto?, con una actividad con alta demanda, por ejemplo, de sobrecarga, del uso de las extremidades superiores que está vinculado, por ejemplo, a un trabajo, pero por diversos motivos no están amparados por los seguros laborales. Ya, también eso es una realidad. Y otras realidades también que las lesiones se generan fuera de ese contexto, ya, pero de alguna forma, sobre todo en personas que están en una vida laboral activa, debemos pensar de qué manera podemos abordar, ¿cierto?, esta problemática del retorno al trabajo lo antes posible, ¿ya? Y eso requiere también de un equipo interdisciplinario que pueda dialogar al respecto y ver cuáles serían como los pronósticos, las tareas que la persona pudiese realizar, las modificaciones del ambiente, ya ir mirando, ¿cierto?, todos estos componentes para tener un desempeño exitoso. Desde aquí presento este marco de la ley 16.744 que aporta mucha información respecto a lo que es la rehabilitación laboral y a los pasos a seguir. Si bien es esto, como lo vuelvo a repetir, enmarcado a lo que hace Mutualidades y lo que también en algún momento nosotros hicimos como prestadores de servicio al ISL, es importante tener como constructo el conocimiento de esta ley. Ya esta ley establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y es importante ir a mirar lo que dice el compendio de normas del Seguro Social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, porque aquí se plantean dos objetivos vinculados a la rehabilitación laboral, ¿ya? Aquí hay sustento teórico que nos aporta, ¿cierto?, de qué manera nosotros podríamos crear un programa de rehabilitación laboral en nuestros lugares de trabajo o nuestros dispositivos, dentro de la realidad o la disponibilidad de recursos que tenemos. Dentro de los objetivos de la rehabilitación laboral, ¿cierto?, son dos. El primero es recuperar la capacidad funcional que el trabajador tenía previo, ¿cierto?, a este accidente, y aquí lo vamos a transformar a la patología de musculoesquelética previa o a la enfermedad, ¿cierto?, o a el accidente, como lo quieran llamar. Recuperar entonces la capacidad funcional que este trabajador tenía. Dos, coordinar la readecuación del puesto de trabajo en el proceso de reintegro laboral, ¿ya? Y esto podría incluir ajustes razonables. O sea, también no solo es recuperar el estado basal del usuario, sino que si es que no es posible recuperar ese estado basal, ver las posibilidades, ¿cierto?, de adaptación o modificaciones al puesto de trabajo.
Dentro de esta misma ley aparece este concepto de reeducación profesional, que también así es llamada en términos de rehabilitación laboral. Entonces, como ven, lo van a poder ver con muchos nombres asociados. Dentro de este concepto, la definición exacta habla sobre que implica volver a educar, es decir, instruir para el oficio o profesión que se tenía o para otra labor que pueda desarrollar el trabajador considerando sus intereses y aptitudes. Y aquí la labor de nosotros profesionales rehabilitadores de ir a mirar, ¿cierto?, cuáles son los intereses y cuáles son las habilidades de este usuario, ¿cierto?, para que pueda retornar a sus labores, ¿cierto?, o ver cuáles son las habilidades para poder modificar o cambiar dentro de lo posible, ¿cierto?, el puesto de trabajo. Considerando lo anterior, es relevante situar la rehabilitación laboral dentro de nuestro marco teórico de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, considerando, ¿cierto?, que se encuentra esta condición de salud en la persona, la cual está asociada, ¿cierto?, a alteraciones de las funciones o las estructuras corporales que van a tener un impacto, ¿cierto?, en cómo esta persona desarrolla su actividad laboral y de qué manera restringe o facilita la participación en la misma. A partir de ello, también en cuanto al impacto que va a tener la participación en esta actividad, los factores ambientales propios, ¿cierto?, del contexto laboral y también los factores personales propios del trabajador. Mencionar que existen 5 fases de la rehabilitación laboral propuestos por los autores que cito en el pie de página de esta diapositiva. La primera de ellas es la evaluación, ¿cierto?, del trabajador, su trabajo habitual y los factores contextuales, ya sean personales y ambientales, que inciden en su reincorporación al trabajo. 2. El razonamiento profesional, ¿cierto?, para determinar si existe una adecuación entre el trabajador, sus habilidades y su trabajo habitual. 3. El establecimiento de objetivos a corto y largo plazo, ¿ya?, que sigan una política SMART, que sean medibles, alcanzables y que tengan una temporalidad. 4. Programa de intervenciones terapéuticas para el regreso al trabajo, ¿ya? ¿Qué tipo de intervenciones voy a hacer previas, ¿cierto?, para favorecer, ¿cierto?, este reingreso a la actividad laboral. 5. La implementación de este programa, cómo va a ser el seguimiento, la medición de resultados y revisión. Es decir, debemos contemplar estas 5 fases para establecer programas de rehabilitación laboral. A continuación, iré mencionando algunos de ellos. El primero de ellos es la evaluación. Vamos a partir con la evaluación del trabajador o trabajadora. Para ello hay que tener en consideración la evaluación de las estructuras y funciones corporales, situándonos, ¿cierto?, de este marco teórico de la CIF, y las cuales pueden ser evaluaciones de rango de movimiento, sensibilidad, fuerza muscular, edema, dolor, dinamometría, pruebas funcionales, etc. Todas aquellas pruebas que han visto con anterioridad o evaluaciones, ¿cierto?, que nos sirvan para evaluar, ¿cierto?, las capacidades de este trabajador en relación a sus estructuras y sus funciones corporales. Y además, valorizar, ¿cierto?, cuáles son los factores personales propios de este trabajador, ya situación emocional, aspectos de redes de apoyo, etcétera. Luego encontramos la evaluación de la actividad o participación, ¿cierto?, en esta actividad laboral, además de la evaluación de factores ambientales. Con ello hablo de la evaluación del puesto de trabajo, ¿ya? El objetivo, de acuerdo a Palomo en el 2021, habla que debemos identificar los riesgos y las necesidades a las que se encuentra expuesto un trabajador. Por otra parte, Tumal habla de también investigar las causas sobre la presencia constante de sintomatología osteomuscular que se puede presentar durante la jornada laboral, pensando que la causa, ¿cierto?, de una lesión de extremidades superiores puede estar vinculada, ¿cierto?, al trabajo o no, ¿cierto?
y que estas causas pueden interrumpir el desempeño ocupacional de la persona, así como también el origen de una enfermedad ya diagnosticada que puede ser de origen común o de origen laboral. Es relevante siempre evaluar el puesto de trabajo y muchos autores refieren que es primordial visitar el lugar de trabajo, ¿ya? Sin embargo, como lo refería, esto muchas veces se puede ver impedido como en lo concreto. Es por ello que también nacen las necesidades de realizar análisis de videos y o fotografías de la labor que desempeña el trabajador. Ya, acá hay una referencia aproximada de cómo nosotros hemos calculado el tiempo de una visita en el lugar de trabajo de 1 hora 30 minutos. Ya, o sea, un periodo bastante extenso para poder, ¿cierto?, valorar cuáles son los riesgos y las necesidades de ese trabajador de acuerdo al lugar donde realiza sus funciones. Existen algunos métodos de análisis de puesto de trabajo. Por razones de esta cápsula que es bastante breve, no voy a indagar mucho en ellos, pero algunos de los métodos más conocidos son el de fuerza biomecánica, el de repetitividad, en el cual el más famoso instrumento utilizado es el OKRA Checklist, el cual permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo, mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos musculoesqueléticos, la carga postural, que ahí también la pauta que más se utiliza es RULA, la cual evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que promueven la carga postural y también ocasionan trastornos en los miembros superiores del cuerpo, el manejo de carga, el método NIOT, ¿cierto?, que evalúa el índice del levantamiento de cargas, el ambiente térmico, evaluaciones de puesto de oficina o una evaluación global que incluya todos estos aspectos a la misma vez. A partir del método, los métodos que se apliquen para valorar el puesto de trabajo, debemos crear una pauta o basarnos en alguna pauta, ¿cierto?, para tener de referencia y poder estandarizar los datos, ¿ya? Como por ejemplo, datos del trabajador, datos del lugar donde se desempeña, la descripción de tareas, aspectos o conceptos vinculados a la ergonomía y la antropometría, medidas, ¿cierto?, estándar, todo aquello que sea relevante para poder valorizar cómo es el puesto de trabajo de ese trabajador y también cuáles son los factores ambientales, personales y las funciones y las estructuras corporales involucradas para el desarrollo de esa actividad laboral. Entonces, otros de los aspectos a considerar que debe contener, ¿cierto?, la pauta que nosotros apliquemos o nuestra guía, ¿cierto?, para evaluar los componentes tanto personales como de la actividad laboral, es la cantidad de tareas que realiza este trabajador, cómo se describen estas tareas, qué segmentos corporales, músculos y rango de movimiento están implicados en la ejecución, ¿cierto?, de esa actividad, cuáles son las repeticiones, si hay movimientos por minuto, cuántas veces se repite, ¿cierto?, esos movimientos, el registro de las pausas y, de acuerdo también a normativas nacionales, se sugiere la aplicación de la escala de Borg, ya, la escala de intensidad, ¿cierto?, de la actividad, y también para evaluar la repetitividad de la actividad manual, valorizar a través de la escala de LATCO. A partir de este concepto de evaluación, ¿cierto?, es importante basarse en esta norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo o los TMRT. Esta norma técnica es bastante detallada y también tienen guías para poder
evaluar los puestos de trabajo, evaluar, por ejemplo, o describir las tareas que realiza el trabajador, qué movimientos están implicados, cuál es el nivel de intensidad. Así que si tuviésemos casos específicos de lesiones en particular de miembro superior, también aparecen en esta guía. De hecho describen, ¿cierto?, cuáles son las patologías más frecuentes por segmento en la extremidad superior, por ejemplo, en segmento de hombro, tendinopatía del manguito rotador, tendinitis bicipital, bursitis subacromial. En cuanto al segmento de codo, la epicondilitis, la epitrocleitis, segmento muñeca-mano, tendinitis de extensores de muñeca y dedos, tendinitis de flexores de muñeca y de dedos, segmento mano-muñeca, síndrome del túnel carpiano, segmento mano-pulgar, tendinitis de Kerbein, segmento mano-dedos, por ejemplo, dedo en gatillo, y segmento de la columna cervical, síndrome de tensión cervical. A partir de cada uno de los segmentos también hay evaluaciones particulares de acuerdo a los movimientos implicados en la ejecución de las actividades laborales. Por otra parte, incluye checklist, esta misma normativa que también uno podría utilizar si se quisiera como acercar a una valoración de puesto de trabajo, como por ejemplo de qué manera evaluar los movimientos repetitivos de la actividad que realiza el trabajador o realizaba previamente, ¿ya? Y ver o realizar una evaluación preliminar del riesgo, ya que comprende a las lesiones de extremidad superior. Pensando que estas evaluaciones, si bien son evaluaciones para prevenir la aparición, ¿cierto?, de lesiones musculoesqueléticas, uno podría utilizarlas para personas que ya tienen instaurada una lesión y quisiéramos saber de qué manera la actividad que la persona realizaba podría tener, ¿cierto?, una repercusión en la recuperación de esa lesión, por ejemplo. Ya aquí, por ejemplo, tenemos este checklist para movimientos repetitivos, un checklist para postura, movimiento y duración, un checklist para fuerza implicada, ¿cierto?, en la tarea, y un checklist para identificar tiempos de recuperación o descanso. Para cerrar el proceso de evaluación es importante crear un informe de evaluación, es decir, un informe que incluya todos los factores evaluados y las recomendaciones sugeridas al empleador. Sugerencias vinculadas ya sea a modificación de tareas, a la higiene postural, a la disminución de ciclos, al aumento, por ejemplo, en pausas y establecer rotaciones con otros trabajadores, modificación de mobiliario, ya para ello contemplar las medidas antropométricas, sugerencias ya sea de reinserción progresiva en cuanto a números de horas, quizá empezar con una jornada más breve para después progresivamente ir extendiéndola, también reinserción a alguna labor encomendada, muchas veces que el trabajador asista una vez por semana, para un proceso de adaptación laboral. Ya todo eso debe estar plasmado en un informe de evaluación. Y dentro del programa de intervenciones terapéuticas, y aquí me centraré de la intervención de terapia ocupacional, es que previo ya a la reinserción real de la persona en un puesto de trabajo, previamente haber hecho toda esta evaluación, ¿cierto?, es importante realizar intervenciones respecto a higiene postural y aspectos ergonómicos, ¿cierto?, durante las sesiones de terapia ocupacional, entrenamiento en tareas laborales en un ambiente protegido, quizás solo de tareas segmentadas, o de qué manera también modificamos el desempeño en esas tareas, la tolerancia postural y la tolerancia a ciclos de trabajo, y además complementar estas intervenciones propiamente tal como de apresto laboral a otras acciones que se puedan hacer como actividades terapéuticas diversas, talleres de relajación y el uso de piscina terapéutica.
Por último, una vez ya realizada el proceso de intervención, es importante que una vez ya uno haya dado de alta al paciente, o no necesariamente, pero que ya se haya vinculado a su actividad laboral, es relevante volver a hacer un seguimiento, es decir, una nueva visita al puesto laboral. O bien poder hacer una evaluación a través de grabaciones ya de ese usuario, fotografías o alguna entrevista de seguimiento para ver de qué manera, ¿cierto?, ha el usuario incorporado las recomendaciones que vimos en este informe de evaluación, o para saber, ¿cierto?, sus subjetividades en relación a tolerancia al trabajo, alguna molestia o agudización de síntomas, etcétera. En esta diapositiva he querido plasmar el flujograma. Este es una propuesta que intentamos realizar en la unidad de terapia ocupacional. Esto fue creado por la terapeuta ocupacional Tatiana Donoso. Este flujograma fue pensado para la atención de pacientes que se atendían con nosotros del ISL, y esto consideraba un pack de 10 sesiones, ¿ya? Esta era como nuestra rehabilitación laboral, o nuestra propuesta de rehabilitación laboral. Primero se hacía un ingreso a terapia ocupacional a través de una entrevista inicial, que era una sesión de 30 minutos, de 30 a 45 minutos, ya, donde se recababan los antecedentes. Luego se decidía una visita a puesto de trabajo, y eso consistía máximo 2 sesiones, 2.5, es como 2 sesiones y media. Cada visita contempla 1 hora 30 minutos de evaluación, en este caso idealmente de el usuario realizando la actividad, o bien de algún compañero de trabajo que realice una labor similar al usuario y que nosotros podamos observar. Luego de eso se elabora un informe de evaluación que va tanto al trabajador como al empleador, con los objetivos, si hay modificaciones, etcétera. Después de eso hay 5 sesiones de intervención de terapia ocupacional que van a incluir actividades terapéuticas, relajación y piscina terapéutica. Y posteriormente el seguimiento, que sería contemplado en una sesión adicional. Esta es como una propuesta. Si bien la rehabilitación laboral puede ser muchas veces más extensa que solo 10 sesiones, uno podría pensar que quizás sean 20 o 30 sesiones, dependiendo, ¿cierto?, de la patología del paciente, de pronósticos, etcétera, de que se visualice, ¿cierto?, la reinserción laboral como un objetivo, ya, porque en muchos casos hay usuarios que no está contemplada esa opción. Se pensó en este pack de 10 sesiones como de forma inicial, como propuesta. Ya aquí abro un poquito también a ampliar un poquito la mirada en relación a de qué manera nosotros podemos proponer un plan de rehabilitación laboral ajustado también a nuestros contextos y a las necesidades de los usuarios. Ya muchas veces, como les decía, estábamos un poco entrampados en la visita. Eso conlleva recursos, un tiempo adicional de profesionales que se trasladan, se muevan. Entonces, ver de qué manera uno podría incorporar aspectos de la rehabilitación laboral dentro de las intervenciones terapéuticas, ¿ya? Es un aspecto bien importante que muchas veces los dispositivos que no somos mutualidades quedamos un poco al debe, ¿ya? Para finalizar esta presentación, les presento esta revisión sistemática del año 2017 que tiene que ver con los efectos de los programas de rehabilitación vocacional para mejorar el retorno al trabajo en personas con lesiones musculoesqueléticas. Se intentó incluir ensayos clínicos aleatorizados que comparan la rehabilitación vocacional o laboral con una intervención alternativa, que sería control.
como rehabilitación estándar. Dentro de esta revisión sistemática, los principales hallazgos es que las intervenciones vinculadas a rehabilitación vocacional son la realidad virtual, es decir, dispositivos o lugares de trabajo que utilizan la realidad virtual como entrenamiento previo, ¿cierto?, a la reinserción al trabajo. Ya, educación, visita y evaluación del puesto de trabajo sí o sí, modificación de actividades o tareas laborales, incluir adaptaciones o ajustes y además de intervenciones ergonómicas. Sin embargo, a pesar de que existen estas intervenciones, aún no existe evidencia de alta calidad que apoye o rechace la eficacia de la rehabilitación laboral para mejorar el retorno al trabajo en trabajadores con lesiones de las extremidades superiores. Y esto es debido a lo que siempre pasa en rehabilitación, a la diversidad de intervenciones que no están protocolizadas, que no están estandarizadas, que cada dispositivo hace lo que puede o se centra en ciertos aspectos de estas intervenciones que no, hasta el momento no se ha podido crear evidencia como de alta calidad que sustente que estos programas sí favorecen el retorno al trabajo. Nosotros muchas veces en la práctica vemos que entre más estrategias o programas vinculados a que la persona retorne a sus actividades de la vida diaria de la forma más normalizada posible, son beneficiosas. Sin embargo, hay mucha heterogeneidad en estos programas o en estos protocolos. Hay también un llamado a colegas a poder plasmar el trabajo que hacen en sus dispositivos con sus usuarios para poder de alguna forma aportar a la literatura en relación, ¿cierto?, a nuestras acciones. ¿Sí? Eso ha sido la cápsula de hoy respecto a reentrenamiento laboral, una cápsula bastante breve, pero espero que haya aportado al desarrollo de este curso. Muchas gracias.